La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Y amigos, esta noche nos da muchísimo gusto saludar a José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex, de la Confederación Patronal y por supuesto uno de los que se perfila como candidato al Consejo Coordinador Empresarial. José, muy buenas noches, qué gusto saludarte. Muy buenas noches, María Elena, qué gusto saludarte. José, mucho que platicar contigo, así que abro esta charla preguntándote cómo estás viendo. ¿Se esperaba este incremento del 12% del salario mínimo? Sí, bueno, este aumento del 12% al salario mínimo va en la línea de lo que hemos planteado desde Coparmex y el sector empresarial desde el 2016. Recordarás, Marilena, que antes del 2016 el salario mínimo estaba ligado alrededor de 2,000 precios de productos y servicios, de tal manera que cuando subía el salario mínimo subían esos 2,000 precios, eso generaba inflación y se perdía el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Entonces trabajamos en esa separación. Es cuando aparece la UMA y a partir del 2016, desde Coparmex y el sector empresarial hemos propuesto incrementos graduales al salario mínimo. Esta gradualidad es importante para que en este aumento de costos se pueda ir compensando con productividad. Sobre todo en el caso de los micro y pequeños negocios tenemos que ser cuidadosos que la propuesta que hacemos de aumento al salario mínimo no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad. Por eso, desde octubre de este año propusimos que para el 2025 fuera el 12% y celebramos que la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, también en el mes de octubre haya dicho que se apoyaba el 12% y finalmente la Comisión Nacional de Salarios Mínimos se llega a este acuerdo tripartita entre el sector de los trabajadores, el sector empresarial y el gobierno para que en el 2025 haya ese 12% de incremento al salario mínimo que está compuesto por un 6,5% que es inflación más 2 puntos, más un monto independiente de recuperación, la MIR. Es importante esto porque el ajuste a los demás salarios será entre la inflación y la inflación más 2 puntos, es decir, entre 4,5 y 6,5, y solo en el caso del salario mínimo general el 12%. Todavía seguiremos proponiendo estos más aumentos al salario mínimo hasta llegar a la línea del bienestar familiar, que es que una familia de 4, donde 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos le alcancen a los 4 integrantes de la familia para la canasta alimentaria y no alimentaria. Esto es también conocido como las 2 canastas básicas y esperamos lograr eso en el 2026. Y ya hemos dialogado con el gobierno de llegar para el 2030 a las 2,5 canastas básicas. Eso dependerá, cada año tendremos que analizar con ellos qué tanto podemos aumentar para que no genere inflación, pero que tampoco genere informalidad, Marilena. José, muy buenas noches, te saluda Romina Román. ¿Y qué tanto está en posibilidades o en posición el sector privado, en específico los patrones, con esta inflación, con estas limitaciones en el financiamiento, con este entorno complicado donde hemos visto volatilidad en el tipo de cambio y se prevé no muy favorable para el 2025 que los patrones puedan absorber estos incrementos? Sí, bueno, desde luego ese es un reto que tenemos siempre las empresas y los negocios, el que por eso planteamos que los aumentos sean graduales para poder ir compensando con productividad. Por eso cuando hubo en años recientes el aumento de las vacaciones, se plantea que sean de manera gradual y la propuesta que hicimos desde el sector empresarial para aumentar el fondo de pensiones de los trabajadores. Ahí nos dimos cuenta que el trabajador al final de su vida laboral su pensión estaba lejos de su último salario y entonces propusimos que las empresas aportáramos un 8% adicional que se compone por 1% por año durante 8 años. Empezó el 1%, el primer 1% en 2023, y el 2024 ya es el segundo 1%, estaremos ya en el tercero en el 2025, y es precisamente esa gradualidad la que nos permite a las empresas ir absorbiendo ese aumento de costos sin que genere pues el colapso de las empresas. Entonces, en el estudio que hacemos justo vemos la viabilidad y sobre todo, Romina, con los micro y pequeños negocios, ahí es donde tenemos que tener más cuidados porque un aumento de costos demasiado rápido ahí los lleva hacia la informalidad y eso es lo que buscamos cuidar. José, y hablando del sector empresarial, concluyendo ya prácticamente el 2024, ¿cuál sería un breve balance al respecto? Bueno, ha sido un año retador en el sentido de que pues hay, digamos, en la geopolítica muchos movimientos. Venimos de un momento electoral en donde hay un cambio importante en nuestro país, en donde
Bueno, la doctora Claudia Sheinbaum ganó con casi un 60% de los votos versus un 40% de la oposición. Sin embargo, en el Congreso la votación fue diferenciada, 54% Morena y sus aliados, 46% de la oposición. Desgraciadamente el INE le da la mayoría calificada a Morena y sus aliados, luego lo respalda el Tribunal Electoral y siendo la última instancia, pues ya tienen la mayoría calificada, lo cual significa que pueden cambiar la Constitución, como vimos que la cambiaron en la reforma del Poder Judicial, en deshacer los órganos autónomos. Entonces estamos, digamos, con un reto importante porque es un nuevo régimen en donde el partido oficialista tiene esa mayoría calificada que le permite cambiar la Constitución. Por lo pronto están estas 18 reformas constitucionales que dejó sobre la mesa el presidente anterior y que las han ido aprobando una por una. Entonces, pues el reto es cómo lograr ese mejor México ante esta realidad de un nuevo régimen que ya no tiene contrapesos, que el Poder Judicial, pues, ya no hay esa carrera judicial, sino que ahora elegiremos por voto popular a jueces, magistrados y ministros. En fin, tiene complicaciones también para la revisión del TEMEC, dado que pues 5 de las 18 reformas constitucionales tienen elementos diferentes a lo que firmamos en el TEMEC, como por ejemplo nos comprometimos a que hubiera independencia judicial, nos comprometimos a que el órgano que vigila el sector de telecomunicaciones, el IFT y la Comisión Federal de Competencia Económica fueran autónomos y pues ahora se integran al Ejecutivo. También nos comprometimos a que hubiera igualdad de condiciones para las empresas estadounidenses y canadienses en materia energética y hoy la Constitución dice que la CFE tiene prevalencia. En fin, será un diálogo difícil, pero estaremos acompañando al gobierno, al secretario de Economía, Marcelo Ebrard. Tenemos mucha confianza en su oficio, también al canciller Juan Ramón de la Fuente, porque es importante conservar el TEMEC, no nada más en esta revisión conservarlo, sino llevarlo a un siguiente nivel, lograr, independientemente del beneficio para los 3 países, que la región de Norteamérica se consolide como esa región la más competitiva del mundo. José, vas para el Consejo Coordinador Empresarial, ¿verdad? Ya es oficial. Y la otra, ¿cómo estamos en empleo? Me acuerdo que la última vez que platicamos contigo, tú decías que hay una sobreoferta de empleos y muchos no se están cubriendo. Hay algunos que los están ocupando los migrantes, sin embargo, todavía falta mucho. ¿Continúa esa situación? Sí, bueno, primero sí, en enero me inscribiré en el proceso para competir por la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial y con respecto al empleo, seguimos todavía en una situación de vacantes abiertas que no se pueden cubrir. Hemos avanzado en el programa de migrantes. Hay empresas como Oxxo que tiene más de 3,000 migrantes ya contratados, otras empresas que tienen 300, 200, 100, en fin, cada día más empresas se unen a este programa que sí ayuda precisamente ante esta oferta de plazas disponibles que no se han podido cubrir. Todavía tenemos un rezago. Pues muchísimas gracias, como siempre, a José Medina Mora y Casa, presidente de la Coparmex, la Confederación Patronal de la República Mexicana. Vamos a estar muy pendientes de este proceso para llegar al Consejo Coordinador Empresarial. Muchísimo éxito, mucha suerte. También el periodo como presidente de la Coparmex acaba el 31, ¿verdad? De este mes. Sí, 31 de diciembre, es correcto. Ok, pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que esté ocurriendo en la Coparmex y por supuesto en el proceso de elección del Consejo Coordinador Empresarial. Muchísimas gracias, como siempre, a José Medina Mora. Muchas gracias, Rubina, gracias, Marilena. Un saludo especial para ustedes y para toda su audiencia. Y el lunes pasado cerramos el programa advirtiendo sobre las nuevas modalidades de fraudes y algunas que van tomando fuerza, como esta del paquete fantasma. Para darnos detalles sobre este tema y sobre todo cómo cuidarnos, ya nos acompaña en la línea la doctora María Elena Esparza Guevara. Ella es consejera en género del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Muy buenas noches, María Elena, qué gusto saludarte. Buenas noches, el gusto es mío y estoy lista. Gracias, María Elena. Y platícanos cómo se está presentando esta estafa de los famosos paquetes fantasma y sobre todo por qué está subiendo. Hay datos de ustedes que en lo que va del año el incremento es de 222%. Es correcto, fíjense que de 2023 a lo que va de este año hemos recibido ya 1,148 reportes por el fraude que nosotras llamamos paquete fantasma. En 2023 hubo 337 y en lo que va de 2024
2024 ya suman 811. Esto efectivamente es un incremento de 222% si comparamos los mismos periodos. Y aquí hay que decir que es multifactorial la explicación de por qué está subiendo. Primero, cada vez es más común que sobre todo las personas jóvenes hagan compras en línea, porque te ahorra tiempo, porque puede ser más práctico y porque también estamos ahorita en una temporada del año en donde hay muchas ofertas digitales. Hoy mismo está concluyendo el Cyber Monday y acaba de ser el Black Friday, venimos del Buen Fin y vendrá también la temporada de comprar regalos navideños, y ustedes saben que a veces con tanto tráfico y tantas ocupaciones, pues puede parecer muy sencillo hacer la compra en línea. Ese es el entorno que los delincuentes aprovechan para hacer este tipo de fraude, que básicamente consiste: recibes un mensaje, una llamada o un WhatsApp en el que te informan que tu paquete está retenido y que para resolver la entrega tienes que realizar un pago o brindar un código de WhatsApp o ir a un link que viene contenido en el mismo mensaje, y de esa manera entonces se resolverá la supuesta falla de la supuesta empresa a la que pediste la compra. Esto es súper recurrente. A mí me acaba de ocurrir antier, me llegó el mensaje y de veras que están pescando todo el día. Yo creo que lo lanzan a todas sus bases de datos telefónicas y sí hay que poner mucha atención en esto, porque ahí podemos entrar a un mecanismo extorsivo, a la clonación de nuestro WhatsApp o a que los delincuentes accedan, por ejemplo, a nuestra galería de fotos. Entonces, sí es muy importante poner atención en esto y prevenirlo de inmediato. María Elena Esparza, qué gusto saludarte. Muy buenas noches. Tocaya, te saluda María Elena Vega. Oye, dentro de este planteamiento que nos haces, a veces los teléfonos, las páginas donde nos llaman, donde nos mandan mensajes, ¿es tan real? ¿Es tan prácticamente, a veces son los números de las mismas empresas o instituciones financieras que uno recurre o cae? ¿Cuál sería tu consejo? ¿No hacer caso a esto, bloquearlos? Entonces nosotros comunicarnos, ¿qué podemos hacer? Así es, Tocaya. Lo primero que hay que hacer, y es lo que sugerimos una y otra vez desde el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, es desconfiar de cualquier mensaje de texto que solicite dinero para concretar una entrega. Quienes hemos comprado en línea sabemos que nunca nos piden dinero a cambio de hacer esa entrega, digamos, en el momento. A veces, pues sí hay un costo de envío y se paga en la página oficial desde el momento en que levantas tu pedido. Y lo que hay que hacer es, si te llamaron, cuelgas. Si te mandaron un mensaje, lo borras y bloqueas al contacto, porque si no está ahí como un peligro latente que puede entrar a tus contactos, puede acceder a la clonación de tu WhatsApp y entonces les empieza a escribir un mensaje diciendo que tiene una emergencia y que necesita dinero en tal cuenta, y pues cuántas personas hemos caído en esto. Si realmente esperas un paquete, hay que rastrear el envío en la página oficial de la paquetería o de la tienda en línea en la que lo adquiriste, con el número de guía o en la zona de pedidos, si es que está en ese tipo de aplicaciones. Y después de bloquearlo, también recomendamos registrarlo en una app que desarrollamos en el Consejo, que se llama No Más Extorsiones. Ustedes la pueden buscar en la tienda de aplicaciones de iOS y de Android. Desde luego es gratuita. Y lo increíble es que ya tenemos ahí más de 600,000 números relacionados con fraude y extorsión. Y lo que hace la aplicación es que bloquea que esos números puedan contactarte. María Elena, ¿sabes de casualidad cuántos detenidos hay por este delito? Además de denunciarlo, si eres víctima de eso, ¿sugieres acudir al Ministerio Público y levantar una denuncia? ¿O cuál es la recomendación una vez que ya fuiste defraudado? Sí se puede denunciar. En realidad, de los reportes que recibimos en el Consejo, es mínima el porcentaje que decide avanzar hacia abrir una carpeta de investigación. Esto pues se debe a diferentes razones. Por ejemplo, evalúan que pues el daño patrimonial no fue tan grande. En el 44% de los reportes que tenemos registrados, el daño patrimonial fue menor de 10,000 pesos. Entonces la persona que sufre ese daño pues piensa, a lo mejor si voy a abrir la carpeta, cuántas horas voy a estar ahí, no tiene caso. Pero lo que sí es muy interesante es que nos llaman a la línea de seguridad o nos escriben al chat de confianza y ahí nos cuentan cuál es el número del que lo intentaron estafar o la supuesta página de la supuesta compra, y esa información es la que nos permite a nosotras pues dar información agregada para la prevención. El 60% de las víctimas que tenemos registradas son mujeres y 40% hombres. María Elena, ¿sirve de algo
las denuncias? Si no denunciamos con los registros que se tienen, ¿pueden operar? Siempre hay un beneficio al denunciar porque de esa manera se combate la cifra negra. Si ustedes quisieran cotejar, digamos, las denuncias que existen por fraude contra el número de reportes que tenemos en el Consejo, pues ahí se observa un indicio de la cifra negra que existe, que es altísima en todos los delitos, salvo en homicidio y en robo de auto, porque pues ahí en el primer caso no hay manera de evadir que se tiene que dar vista a la autoridad, y en el segundo caso hay un seguro, ¿no?, que para cobrarlo te pide la carpeta. Pero en todos los demás delitos, cualquiera que sea extorsión, fraude, violencia familiar, la cifra negra es altísima. Entonces, claro que es útil ir a denunciar, pero lo que es más útil es prevenir. O sea, lo que no queremos es que le pase esto a nadie más. Viene esta temporada de muchísima actividad de compras y ventas digitales, entonces si difundimos como lo estamos haciendo ahora, podemos prevenir que más caigan. Y tengo los datos, por ejemplo, de la paquetería más suplantada. No sé si quieren que les comparta eso, porque eso alerta, ¿no?, a quienes están escuchando de quién supuestamente les va a enviar el mensaje. Adelante, María Elena, pero antes de que nos digas esto, se nos está terminando el tiempo, pero no queremos que te vayas sin que nos digas. Está el montachoques, está el montafraudes, está esta supuesta, la montamulta. ¿Qué otras modalidades están observando ustedes en el Consejo Ciudadano que debamos de saber para estar alertas? Sí, claro, mira, de hecho el fraude que más tenemos reportado en nuestra línea de seguridad y chat de confianza es el de compraventa por internet, con 39.4% de los casos. Luego viene robo de contactos. Falsas ofertas de empleo es el tercer lugar, y esto hay que ponerle mucha atención hacia inicios de año, porque seguramente va a repuntar la falsa oferta de empleo que se va a combinar con la cuesta de enero. Y tenemos uno bien interesante que es el fraude esotérico. Son falsos chamanes, falsas brujas que están ofreciendo supuestamente esos servicios vía remota, y de nuevo entran en una dinámica de pagos chiquitos que luego se vuelven pagos extorsivos, y que incluso pueden llegar a clonar, por ejemplo, el WhatsApp, o entrar a tus contactos y entonces contarle a tus contactos: fíjense que me contrató para tal cosa, ¿no? Tenemos casos registrados, por ejemplo, de que le escriben al esposo o a la esposa para decirle que la persona, la víctima, estaba buscando un amarre con alguien más. Entonces se genera una situación de tensión psicológica tremenda en la víctima. Es algo muy grave y se habla poquito de ese. Está también el fraude con los programas de gobierno, por ejemplo, con la tarjeta de bienestar, se detecta mucho. Falsas tarjetas de bienestar, o adultas y adultos mayores que entregan su número secreto, y entonces el delincuente hace el retiro de la pensión que recibe ahí. Y pues es un caso muy, muy triste, la verdad, porque para esas personas adultas mayores, pues esa puede ser su sustento mensual, ¿no? Y sobre paquete fantasma, la paquetería más suplantada es Amazon, le sigue DHL y en tercer lugar está Mercado Libre, para que tengan cuidado si reciben un mensaje que normalmente además tiene faltas de ortografía de parte de esas supuestas paqueterías. Pues amigos, estar muy alertas en este cierre de año con los fraudes, con toda esta situación que nos desfalque, nos desequilibre nuestras finanzas, a desconfiar, a denunciar. Ya lo dijo María Elena Esparza Guevara, consejera en género del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México, a quien agradecemos muchísimo esta charla, esta explicación, y esperamos que sea la primera de muchísimas gracias. Gracias, Tocayo, muy buenas noches. Así sea, muchas gracias, y les doy rapidísimo el teléfono: 55 55 33 55 33, gratis 24/7, apoyo jurídico y psicológico. Estamos ahí para escucharles y servirles. Y amigos, nosotros seguimos aquí en Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio. Vamos a hacer una pequeña pausa, regresamos, no se vayan. Ellas son mujeres de radio. Salud, Dinero y Amor por el Heraldo Radio.